Esto que acabamos de presenciar es un momento histórico. Víctor Manuel, uno de los pilares de la música española durante más de 5 décadas, ha pronunciado en televisión lo que millones de españoles llevamos meses pensando. No es un comentario impulsivo ni fruto de un instante. Es una declaración meditada, directa, sin adornos, que expone sin tapujos la realidad de una generación política que, según él, ha perdido la brújula moral. El domingo, 9 de noviembre, en Salvados, Gonzo lanzó una pregunta clara y sin rodeos. ¿Qué piensa sobre que Felipe González critique a Pedro Sánchez de manera constante y polarizadora? La respuesta del artista fue tan contundente como inesperada: me parecen patéticos. Esa sola palabra lo dice todo. No discrepa, no cuestiona, no opina con diplomacia, denuncia. Patéticos. Y añadió algo que deja aún más claro su mensaje. Confían en la mala memoria de la gente, esa misma que permite que algunos terminen abrazando posturas que jamás defendieron en su juventud. Víctor Manuel no habla desde la ignorancia ni desde el resentimiento, habla desde la experiencia. Hablamos de un hombre que vivió el franquismo, que cantó por la libertad, que fue censurado y que vio morir a compañeros por luchar contra la dictadura. Su voz no es la de un tertuliano ni la de un político, es la de alguien que ha dedicado toda su vida a la música, que ha llenado estadios, vendido millones de discos y que ha sido testigo directo de la historia reciente de España. Cuando alguien así señala a Felipe González y su entorno como patéticos, no es capricho, es una advertencia sobre la transformación de quienes una vez fueron líderes progresistas. Porque lo que Víctor Manuel está señalando no es menor. Felipe González, quien lideró el PSOE durante 23 años y gobernó España durante 14, según él, se ha transformado en alguien irreconocible, en lo que él describe como un facha de 70 años. La frase final, que quedará para la historia, fue devastadora. Con todo respeto, idos Alá. Una mezcla de admiración por lo que fueron y desprecio por lo que se han convertido. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más relevante. Durante años, González, Guerra y otros miembros de su círculo apostaron por la amnesia colectiva. Intentaron borrar de la memoria de los ciudadanos episodios que deberían haberse recordado para siempre. Los asesinatos del GAL, la financiación ilegal del PSOE a través de Filesa, el escándalo de Luis Roldán desviando fondos de la Guardia Civil, las comisiones ilegales de Juan Guerra desde el Congreso, los delitos fiscales de Mariano Rubio, la lista es interminable. Todo ello mientras Felipe González permanecía al mando, testigo o implicado indirectamente, sin asumir responsabilidades plenas. El GAL, por ejemplo, marcó un periodo oscuro en la historia de España. Grupos antiterroristas financiados con fondos públicos asesinaron a 28 personas, y aunque Felipe González fue citado como testigo, nunca fue procesado gracias a su aforamiento. José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, secretario de Estado, fueron condenados a 10 años, pero solo cumplieron 1 año. Terrorismo de Estado con dinero público bajo el mandato de un gobierno que se mantuvo impasible ante la tragedia que ellos mismos financiaban. El caso Filesa no fue un escándalo más, ni un episodio aislado de corrupción. Fue un terremoto que sacudió la estructura política del PSOE y expuso al país a la realidad de cómo operaba un sistema de financiación ilegal durante los años de mayor expansión del socialismo español. Más de 1.000 millones de pesetas, el equivalente a unos 15 millones de euros actuales, se movieron entre empresas ficticias y canales clandestinos para financiar campañas políticas, mientras la sociedad española apenas comenzaba a adaptarse a los rigores de la democracia tras décadas de dictadura. La magnitud del fraude fue tal que las multas afectaron a más de 60 dirigentes socialistas, y el daño a la credibilidad del partido fue profundo y duradero. No se trataba únicamente de un desvío de fondos. Se trataba de un mecanismo sistemático que socavaba la transparencia y la confianza en las instituciones. Entre los implicados, figuras prominentes del gobierno no pudieron escapar del escrutinio. Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Ejecutivo, se vio obligado a dimitir ante la evidencia de su implicación directa en la trama. Su caída no solo representó un golpe personal, sino que simbolizó la fragilidad ética de un sistema político que prometía modernidad y transparencia, pero que en la práctica estaba plagado de irregularidades. Su salida del gobierno fue recibida con mezcla de indignación y resignación por una ciudadanía que comenzaba a percibir que la democracia aún tenía un largo camino por recorrer. El escándalo alcanzó cotas aún mayores con la figura de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil.
Roldán no solo desvió fondos reservados por un valor superior a los 2.000 millones de pesetas, sino que también se vio envuelto en actividades ilícitas que incluían prostitución y tráfico de influencias. Su eventual fuga del país y la sensación de impunidad inicial provocaron indignación y asombro en la sociedad española. Roldán se convirtió en el símbolo de una élite que operaba por encima de la ley, de un sistema que protegía a quienes deberían haber estado bajo escrutinio estricto. Pero la corrupción no se limitaba a quienes ocupaban cargos oficiales. También alcanzaba a familiares y allegados que utilizaban sus conexiones políticas para enriquecerse ilícitamente. Juan Guerra, hermano del vicepresidente, cobraba comisiones ilegales desde su despacho en el Congreso, utilizando su posición para extorsionar y manipular a empresarios. Cada uno de estos actos no solo era ilegal, sino moralmente condenable. Representaba la normalización de un comportamiento que distorsionaba la relación entre poder y ciudadanía, convirtiendo el Estado en un instrumento de beneficio personal. En el ámbito financiero, las irregularidades también eran flagrantes. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, fue condenado por delitos fiscales y por el uso indebido de información privilegiada. Su caso demostró que la corrupción no se limitaba a lo político, también se infiltraba en la esfera económica, afectando a la estabilidad de instituciones clave y generando desconfianza en el sistema financiero. La suma de estos casos revela un patrón preocupante, un círculo cerrado de poder, donde la corrupción, el abuso y la impunidad se convertían en moneda corriente. Sin embargo, lo que Víctor Manuel ha señalado trasciende los nombres y los números. No se trata simplemente de recordar escándalos pasados, se trata de entender la transformación política de Felipe González y su entorno. Su virulencia actual contra Pedro Sánchez no surge de una diferencia ideológica genuina, surge del miedo. Miedo a que se revelen los secretos del pasado, miedo a que la transparencia obligue a revisar los archivos y documentos que han permanecido ocultos durante décadas. El gobierno de Sánchez ha implementado medidas inéditas. Ha publicado los sueldos de altos cargos, regulado el lobby, reformado la justicia para garantizar su independencia y abierto archivos históricos que incluyen documentación hasta ahora inaccesible. Cada archivo abierto, cada documento publicado, cada dato revelado desvela irregularidades, corrupción y abusos que muchos creían olvidados. Víctor Manuel lo describe con brutal honestidad. Muchos de los que defendieron la democracia y los derechos sociales durante su juventud, hoy se han transformado en su contrario. No se trata de un cambio ideológico gradual, ni de una evolución política natural. Se trata de un viraje que los acerca peligrosamente a posiciones conservadoras y retrógradas. Hoy participan en tertulias, critican la ley de memoria democrática, defienden figuras controvertidas como Juan Carlos I pese a sus escándalos y se oponen a reformas sociales fundamentales. Lo que antes representaba un liderazgo progresista, hoy se ha convertido en un eco vacío del pasado, teñido de hipocresía y conveniencia. Este cambio no es anecdótico, tiene implicaciones profundas para la sociedad española. Cuando la élite política que alguna vez defendió los valores democráticos se aparta de ellos para proteger su legado o sus intereses, la memoria histórica se convierte en un acto de resistencia. La advertencia de Víctor Manuel no es retórica, es un llamado a la acción, un recordatorio de que los ciudadanos no podemos permitir que se borre de nuestra conciencia lo que ocurrió durante aquellos años. No se trata solo de recordar nombres y cifras, se trata de mantener viva la memoria de la corrupción, los crímenes de Estado, los abusos y la manipulación política que marcaron una época. Cuando alguien con la autoridad moral y la experiencia de Víctor Manuel dice «idos Alá», está señalando que se han cruzado todas las líneas rojas, que la amnesia conveniente no puede ocultar la verdad y que es nuestra responsabilidad recordar, analizar y cuestionar. Lo que podría parecer un simple momento televisivo se convierte en un recordatorio de la importancia de la memoria histórica y del valor de la verdad. Víctor Manuel, con más de 50 años de trayectoria, millones de discos vendidos y estadios llenos, no critica por capricho ni busca protagonismo. Nos recuerda que incluso los íconos culturales pueden ser quienes nos despierten del letargo de la indiferencia, quienes nos obliguen a enfrentar la verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. El mensaje final es devastador y necesario. Respeto por lo que fueron, indignación por lo que se han convertido. Es una lección que, aunque dolorosa, resulta imprescindible para comprender la España contemporánea y la evolución de sus líderes. Porque la historia, con nombres, cifras y hechos verificables, no puede ser ignorada ni reinterpretada a conveniencia de unos pocos.
Víctor Manuel nos recuerda que la memoria es un deber ciudadano, que no pertenece a los políticos ni a los tertulianos, es de todos nosotros. Y, más allá del pasado, su mensaje tiene una proyección hacia el presente y el futuro. Nos insta a cuestionar el poder, a no aceptar la hipocresía y a exigir transparencia, justicia y responsabilidad. La lección de Víctor Manuel no es solo histórica, es un llamado a la conciencia colectiva, a que cada ciudadano se convierta en guardián de la memoria, en testigo crítico de la política y en defensor de los valores que, en algún momento, hicieron avanzar a España. Porque olvidar no es una opción. Lo que Víctor Manuel ha dicho en televisión no es un comentario más, es un terremoto que sacude décadas de silencio y complacencia. Hablamos de un artista que no ha buscado nunca el protagonismo fácil, ni ha cambiado de opinión según la conveniencia del momento. Durante el franquismo, sus canciones fueron censuradas una y otra vez. Sufrió persecución por sus letras, cantó en actos clandestinos de la oposición y se convirtió en una voz indispensable de quienes luchaban por la libertad. En la transición, apoyó al PSOE cuando éste representaba realmente los valores de la izquierda, participando en mítines y actos públicos que definieron a toda una generación. La música de Víctor Manuel fue la banda sonora de la esperanza y del cambio político en España. Hoy, con 76 años, una carrera consolidada, millones en el banco y sin deberle nada a nadie, Víctor Manuel habla con absoluta libertad. Dice la verdad sin cálculos políticos, sin temor a represalias, porque no necesita nada de nadie y solo responde a sus principios. Su testimonio tiene un valor incalculable precisamente porque es la voz de alguien que ha vivido la dictadura, la transición, el felipismo y los años posteriores, alguien que vio con sus propios ojos cómo los ideales se diluían frente al poder, el dinero y la comodidad. La misma gente que defendió la izquierda en el pasado ahora actúa como soporte de la derecha. Críticas constantes a políticas feministas, defensa incondicional del statu quo judicial, ataques a la transparencia y cuestionamiento de reformas progresistas. Todo ello demuestra una transformación peligrosa. Felipe González critica hoy la gestión económica de Pedro Sánchez, pero olvidamos que bajo su mandato España vivió episodios de desempleo superior al 20% en determinados momentos. Denuncia la falta de independencia judicial, pero él mismo politizó el CGPJ con el controvertido Montesinos. Señala la corrupción, pero bajo su gobierno se desviaron cientos de millones de pesetas de fondos públicos y cuestiona los pactos con los nacionalistas, cuando durante años negoció con Jordi Pujol, cuyo régimen acabó rodeado de escándalos de corrupción. Critican en otros lo que ellos mismos hicieron en proporciones infinitamente mayores. El pacto de silencio es una constante en la historia política reciente. Nadie osa criticar a los padres de la democracia. Felipe González y Alfonso Guerra se han convertido en figuras intocables, rodeadas de un aura de reverencia que oculta sus errores y traiciones. Pero Víctor Manuel rompe con esa narrativa. La democracia no fue un regalo de unos pocos, fue una conquista colectiva. Fueron los manifestantes, los presos políticos, los que murieron luchando quienes trajeron la libertad y los derechos que hoy disfrutamos. No hay medallas que justifiquen traicionar los principios que defendieron. El tsunami mediático que se avecina será inevitable. Cuando se emita el programa de Salvados, la reacción será doble. O bien los medios tradicionales ignoran el mensaje, como si nada hubiera pasado, o lanzan una campaña de linchamiento contra Víctor Manuel, calificándolo de radical, comunista, irrespetuoso o provocador. Ya se percibe en redes sociales. Tertulianos preparando sus dardos venenosos para deslegitimar a quien se atreve a decir la verdad, precisamente porque proviene de alguien de su generación, alguien que lo ha visto todo y cuya palabra tiene un valor incalculable. Y el mensaje de Víctor Manuel va mucho más allá de un enfrentamiento mediático, es una advertencia para toda la izquierda española. No podemos seguir rindiendo pleitesía a quienes traicionaron sus principios. No podemos seguir considerando a Felipe González un oráculo al que hay que escuchar con reverencia, ni permitir que Alfonso Guerra siga marcando la agenda ideológica del socialismo. Esa generación que se vendió al poder y al dinero no tiene derecho a dar lecciones de ética política. ¡Basta ya! Lo que está en juego no es solo un choque generacional, es el futuro mismo de la izquierda en España. Podemos optar por ser una izquierda tímida, avergonzada, que pide perdón constantemente y que se retrae ante la crítica, o podemos ser una izquierda orgullosa, que defiende sus valores, que no se deja intimidar por quienes traicionaron la causa y que construye un relato propio basado en la verdad. Víctor Manuel ha dejado claro a qué lado se posiciona. La izquierda debe recordar sus raíces,
defender sus principios y enfrentarse al oportunismo y la hipocresía con firmeza. Los números, cuando se examinan con detenimiento, no mienten. Bajo el mandato de Felipe González, la corrupción no fue un hecho aislado, sino un patrón sistemático que marcó la política española durante más de una década. Más de 15 escándalos graves quedaron documentados, cada uno con ramificaciones que afectaron a ministros, secretarios de Estado y altos cargos, algunos de los cuales fueron finalmente procesados y encarcelados. Se desviaron cientos de millones de pesetas de fondos públicos que deberían haber servido para educación, sanidad, infraestructura y desarrollo social, y que terminaron engrosando bolsillos privados o financiando intereses personales. La justicia, cuando actuó, lo hizo con retraso, pero finalmente llegó a condenar a los responsables. La magnitud de estos escándalos es tal que su eco todavía resuena en la política contemporánea y en la memoria colectiva de los españoles. En contraste, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, la situación es radicalmente distinta. Los mecanismos de control, la transparencia y la supervisión han reducido drásticamente los riesgos de corrupción. Hasta la fecha, no existe un solo caso con condena de ministros o altos cargos dentro de su administración. Y, sin embargo, Felipe González se permite dar lecciones de ética y liderazgo político, ignorando por completo la diferencia entre lo que fue su gestión y la de quienes gobiernan hoy con transparencia y rendición de cuentas. Frente a esta situación, Víctor Manuel, con la autoridad moral que le otorgan más de 5 décadas de coherencia y compromiso, no vacila en expresar su veredicto: vete a la. No es una frase vacía, es un acto de denuncia, un desafío directo a la impunidad y a la hipocresía que todavía persiste en ciertos sectores políticos. Pero la importancia de este episodio va mucho más allá de los nombres y los números. Refleja cómo los principios pueden ser sacrificados por comodidad, poder y conveniencia. Cada crítica de Felipe González hacia Sánchez no surge de un compromiso con la justicia ni con los ideales democráticos, es un intento deliberado de proteger un legado que ha sido manchado por escándalos, desvíos de fondos y abusos de poder. Cada ataque mediático busca mantener la narrativa de que la democracia fue un regalo personal de unos pocos, cuando en realidad fue fruto del esfuerzo colectivo de millones de ciudadanos, manifestantes, presos políticos, luchadores y quienes arriesgaron o perdieron sus vidas por la libertad. Víctor Manuel no se limita a señalar la hipocresía, la desnuda ante toda España. Recuerda que no basta admirar lo que alguien hizo en su juventud o en los primeros años de la democracia, es necesario juzgar lo que se convirtió en el presente. La verdadera medida de un líder no es solo su pasado, sino su coherencia con los principios que proclamó y con los valores que su pueblo defendió. La historia no puede ser reinterpretada ni manipulada a conveniencia de quienes buscan justificar sus errores o proteger su reputación. En este contexto, la memoria histórica se transforma en un acto de resistencia. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de cuestionar, de recordar y de exigir coherencia a quienes ostentan poder e influencia. La libertad de expresión y la transparencia no son meras opciones, son herramientas esenciales para garantizar que los errores del pasado no se repitan, para que los hechos no sean borrados de la memoria colectiva y para que los principios de justicia y equidad prevalezcan sobre la conveniencia política. Cuando un icono cultural como Víctor Manuel, con más de 5 décadas de lucha, compromiso y coherencia, te dice a la cara lo que muchos callan en secreto, lo que hace no es solo un acto de rebeldía mediática, es un recordatorio de que la sociedad no tolera la impunidad, el silencio ni la reverencia automática hacia quienes traicionaron la confianza pública. La palabra de un artista con tal peso histórico se convierte en acto político, en denuncia activa y en un llamado a la responsabilidad colectiva. Es un recordatorio de que la verdad no puede permanecer silenciada ni relegada al olvido. La relevancia de este episodio se magnifica cuando se analiza desde la perspectiva histórica y política. No se trata únicamente de un enfrentamiento generacional o de un comentario crítico, se trata de un juicio moral sobre toda una era. Durante el felipismo, los escándalos de corrupción no fueron solo episodios aislados, afectaron directamente la vida de millones de españoles. El caso Filesa, por ejemplo, supuso la financiación ilegal del PSOE con más de 1.000 millones de pesetas, equivalentes a aproximadamente 15 millones de euros actuales, y derivó en multas que afectaron a más de 60 dirigentes socialistas. Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, tuvo que dimitir por implicación directa.
Luis Roldán, director de la Guardia Civil, desvió fondos reservados por valor de más de 2.000 millones de pesetas, se fugó del país y estaba implicado en redes de prostitución y tráfico de influencias. Juan Guerra, hermano del vicepresidente, cobraba comisiones ilegales desde su despacho en el Congreso a empresarios que buscaban favores políticos. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, terminó en prisión por delitos fiscales y por el uso indebido de información privilegiada. Estos episodios no son meras anécdotas. Representan una estructura sistemática de corrupción que convirtió el poder en un instrumento de beneficio personal y que puso en peligro la credibilidad del Estado. Y, sin embargo, décadas después, los mismos protagonistas critican a quienes hoy gobiernan con transparencia, como Pedro Sánchez, como si sus propias faltas hubieran desaparecido del tiempo y de la memoria colectiva. El mensaje de Víctor Manuel es, por tanto, doble. Por un lado, denuncia la hipocresía y la traición a los principios. Por otro, llama a la ciudadanía a no aceptar la narrativa impuesta por quienes buscan reescribir la historia a su favor. La frase «vete Alá» no es solo un insulto. Es un acto simbólico de justicia moral, un recordatorio de que la integridad tiene un precio y que la sociedad no debe tolerar la impunidad de quienes, habiendo fallado al pueblo, siguen queriendo dictar normas y dar lecciones de ética. Cada palabra de Víctor Manuel recuerda que la democracia no es un regalo, es una conquista. No fue Felipe González quien nos trajo la libertad, sino millones de españoles que arriesgaron su vida, su libertad y su dignidad. Y si quienes se colgaron medallas en su momento hoy se comportan como traidores a sus propios principios, es justo y necesario señalarlo, sin medias tintas, con claridad y valentía. El domingo, cuando se emita el programa de Salvados, no se trata simplemente de ver un programa de televisión, es un acto de memoria, un momento para reflexionar sobre la historia reciente de España y sobre el valor de la coherencia frente al poder y la hipocresía. No basta con leer titulares ni resúmenes, hay que escuchar cada palabra, comprender cada matiz y compartirlo. Es un llamado a la acción, a la resistencia y a la vigilancia ciudadana. Porque no estamos solos. Millones de españoles piensan lo mismo que Víctor Manuel. Millones creen que la izquierda debe recuperar su orgullo, sus valores y su capacidad de crítica, que Felipe González, Alfonso Guerra y toda la generación que traicionó la causa no deben seguir imponiendo su narrativa ni marcando la agenda política. El mensaje final no admite interpretación. El silencio se terminó. La reverencia se acabó. El miedo se terminó. Como dice Víctor Manuel, con todo respeto, iros Alá. Cada palabra se convierte en acto, cada denuncia en resistencia y cada recuerdo histórico en un arma contra la hipocresía. La decisión ahora recae en cada ciudadano, ser cómplice del silencio o guardián de la verdad. Porque la historia, la ética y la memoria no son propiedad de unos pocos, son de todos y debemos protegerlas activamente.